Hola, buen día. Buen día. Buen día. Ok, chicos, creo que el Meet nos está permitiendo nada más que 45 minutos de clase y es muy larga el tema, así que vamos a comenzar con los que estén, ¿sí? Si se corta, volvemos a armar otro grupo y seguimos, porque el tema ayer con 2 horas no nos alcanzó y es demasiado largo, así que les voy comentando esto, ¿sí? Empezamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, ok. Sí, licenciado. Muy bien. Empezamos con un concepto de lo que es el centro quirúrgico. Podemos decir que es un conjunto de dependencias o ambientes que van a incluir cierto número de quirófanos y varios locales anexos integrados funcional y físicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hablamos de centro quirúrgico al quirófano propiamente dicho. ¿Lo ven ustedes al mouse? Donde dice quirófano 6. Sí, Sí, licenciado. Bien, ok. Quiere decir que no es solamente, cuando hablamos de bloque quirúrgico, no hablamos solamente del quirófano, sino que hablamos de todas las demás dependencias que están dentro de ese bloque, como ser una sala de espera, la sala de materiales de anestesia, los vestuarios, oficinas del personal, algunos depósitos de materiales estériles, algunos depósitos de farmacia. Entonces, todo esto conforma lo que es el bloque quirúrgico. En cuanto al diseño, puede cambiar de una institución a la otra. No existe, digamos, un diseño único. Va a depender de las condiciones que tenga cada hospital y de los recursos o de la especialidad que tenga ese hospital. No va a ser lo mismo un bloque quirúrgico de un centro oftalmológico a un bloque quirúrgico de un hospital polivalente como el Padilla, el centro de salud. Y también en función a lo que es la circulación, podrá ser de una circulación unidireccional como esta figura, donde ven la flecha de entrada, el paciente empieza a desplazarse, pasa al quirófano que tiene asignado y una vez que sale es llevado hasta el final y entregado en la URPA para su salida, o sea, en la sala de recuperación para su salida. O habrá quirófanos en donde por el mismo lugar que entra sale el paciente. Eso quiere decir que puede haber quirófanos con circulación unidireccional como esta, o bidireccional cuando entran y salen por el mismo sector. ¿Sí? En relación al bloque quirúrgico, nosotros tenemos diferentes áreas de circulación, ¿sí? Para que se contaminen o entre el ambiente esté más resguardado. Esas áreas de circulación para nosotros se dividen en 3 sectores: área no restringida, área semi-restringida y el área restringida propiamente dicha, que es el sector del quirófano en sí. Este bloque quirúrgico o centro quirúrgico en general se localiza en zonas alejadas de la circulación general del hospital, es decir, que está en lugares terminales y muy cercano a los lugares de donde va a recibir pacientes, como por ejemplo la guardia, tiene que estar cerca de la guardia, tiene que estar cerca de la central de esterilización, de donde se va a abastecer de los materiales estériles, y tiene que estar cercano a las unidades de cuidados críticos, a donde podrá derivar pacientes o de donde le derivarán pacientes para ser operados.
Esa localización también implica que en general los bloques quirúrgicos estén generalmente en la planta baja para que tenga mayor accesibilidad. Y va a depender también de las instituciones a donde estén ubicadas. En relación al diseño del bloque quirúrgico, ya les decía que podrá tener circulación uni o bidireccional. Estas zonas, que nosotros decimos zonas de circulación, son como barreras que les va poniendo la institución para que se transite de maneras diferentes. Por ejemplo, en el área más externa del quirófano, que es el área no restringida, va a circular todo el personal, van a circular los familiares, va a circular el personal de apoyo, el que viene y recoge la ropa ya utilizada, el personal que recoge los desechos del bloque quirúrgico, el personal que traslada la cocina, los familiares, los interconsultores, los médicos. Es un pasillo de circulación general. Esa es el área más externa, o sea, el área no restringida. También la pueden encontrar en la bibliografía como área irrestricta. El área del medio es el área semi-restringida. En esta área semi-restringida van a encontrar algunas dependencias como por ejemplo los vestuarios quirúrgicos. En esta área semi-restringida, el personal que asiste en el quirófano cambia su ropa, la ropa particular que trae desde su casa, con un ambo quirúrgico y circula por esa área con ese ambo quirúrgico. En algunos lugares, como en el Hospital Centro de Salud, el área semi-restringida involucra el área de los lavabos. En cambio, en el Padilla, el área de los lavabos o piletas donde se hacen el lavado de manos quirúrgico está dentro de lo que es el área restringida, quiere decir en el área más cercana o más libre de partículas que pudieran ser contaminantes. Muy restringida, el personal que circula ahí debería tener ciertas condiciones de atuendo, como por ejemplo el ambo, la colocación de las botas cubriendo los zapatos, el gorro o cofia, y dependiendo ustedes acá en Tucumán a dónde vayan, podrá o no tener el complemento del barbijo. Y por último, tenemos el área restringida, que hablamos de área restringida, por lo menos en el centro de salud, a lo que es el quirófano propiamente dicha. Y acá, además de tener el ambo, el gorro, el ambo, el gorro, las botas, el complemento obviamente es el barbijo. Dentro de esa área restringida solamente circula el equipo quirúrgico, es decir, el personal que tiene que estar en esa cirugía. Dentro de lo que es el área semi-restringida, una vez que ya se operó el paciente, sale al área de recuperación o URPA, como ustedes la puedan encontrar en la bibliografía. URPA significa Unidad de Recuperación Posanestésica, en donde el paciente va a permanecer 1 hora, 1 hora y media, 2, dependiendo de cómo vaya metabolizando las drogas, en ese postoperatorio que vendría a ser en esta unidad un postoperatorio inmediato, para que luego de ese tiempo y con la valoración necesaria pasar o regresar a la sala de internación para continuar con ese postoperatorio. O sea, es un lugar de estadía a donde el enfermero y el médico de la recuperación lo reciben con todas las novedades que pasó ese paciente durante el intraoperatorio, lo conectan a los monitores multiparamétricos para tenerlo controlado. Obviamente que las funciones del enfermero de esa área va a ser primero controlarle las vías periféricas que no estén infiltradas,
fijarse en los drenajes, si es que trae el paciente, fijarse en la herida operatoria, que no esté sangrando, acomodar la sonda vesical en la posición adecuada si trajese sonda vesical, posicionarlo con la cabeza lateralizada sobre esa camilla para evitar la broncoaspiración. O sea que dentro de la sala de la URPA, enfermería tiene funciones que son muy importantes. Y para poder sacarlo de la sala de recuperación postanestésica, el enfermero trabaja con una escala que valora las condiciones de salida del paciente de la recuperación postanestésica, que se llama escala de Aldrete, y que tiene un puntaje máximo de 12 y se permite la salida de ese paciente cuando el puntaje da entre 8 o más. Si el puntaje de ese paciente es de 6 o de 7, se lo sigue sosteniendo en la URPA hasta que las condiciones del paciente mejoran y se vuelve a valorar para ver qué puntaje tiene. Una vez que es derivado, sale el paciente de la unidad de recuperación, pasa a su unidad de internación. Cuando hablamos de quiénes son las personas que trabajan directamente en el área restringida, que uno puede imaginarse como restringido el quirófano propiamente dicho, nosotros podemos clasificar a los integrantes de ese equipo quirúrgico en dos partes. Un equipo que no se viste, o si el equipo no estéril, ¿sí? Es decir, que no se viste con prendas estériles, como pueden llegar a ser el enfermero circulante, el cardiólogo, el fisiólogo. Estos tres integrantes del equipo quirúrgico son el equipo no estéril. Pero si fuese una cirugía, se va a necesitar sangre, podríamos agregar acá entre el equipo no estéril el integrante de hemoterapia. Si existiese la posibilidad de tomar una biopsia por congelación, es decir, que se analiza ese fragmento de tejido en el intraoperatorio, el integrante que se va a agregar y que también va a ser no estéril es el patólogo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el equipo estéril. El equipo estéril es aquel que está más en contacto con la cercanía del paciente o con la intervención quirúrgica y que está integrado por la instrumentadora, segundo, el cirujano, tercero, él o los ayudantes. Puede haber 2, 3 ayudantes dependiendo de la envergadura de la cirugía. Es decir, que los únicos que se visten con ropas estériles son, en orden de aparición, la instrumentadora, el cirujano y él o los ayudantes. De ahí que ustedes vean después de que el circulante se pone una bata o que el anestesiólogo se pone una bata, es una cuestión de hábito o de costumbre que tienen esas personas, que en realidad no tienen nada que ver con la cercanía al paciente, sino simplemente porque les hace frío en el invierno, están con el aire acondicionado a 17 y como no pueden tener ni camperas, nada dentro del quirófano, se ponen un camisolín, pero no tienen que confundirse. Los únicos que se visten con prendas estériles son instrumentadora, cirujano y él o los ayudantes. ¿Está claro? Cuando hablamos de equipo quirúrgico, ¿sí? Estamos hablando de algunas condiciones que ese equipo quirúrgico, tanto el estéril como el no estéril, cumplimentar, ¿sí?
Por ejemplo, les permito que abran el micrófono y de a uno, ¿qué les hace tener una idea de equipo? Buen día. Creo que Trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto. Otra. cada Sí, uno tiene una función. cada uno tiene una función. ¿Qué más? ¿Qué es necesario en un buen equipo, además de esas dos cosas importantes que han dicho? Tener una buena comunicación. Regio, tener una buena comunicación. Y obviamente que para tener una buena comunicación no hay que tener elementos que interfieran en esa comunicación, como ser la música a todo volumen, ¿verdad? Uno puede escuchar música porque relaja durante el acto operatorio, pero la música tiene que ser suave, ¿sí? De modo que no interfiera en la comunicación efectiva de los integrantes de ese equipo. Entonces, para que funcione como equipo, esas 5 o 6 personas tienen que conocer además las funciones que desarrolla cada uno. Y nosotros en la materia solo le pedimos que ustedes conozcan así bien, pero a grandes rasgos sería conocer las funciones de todo, pero a grandes rasgos necesitamos que ustedes conozcan la función de la enfermera circulante y de la instrumentadora. Eso es lo que les pide el programa de materia. Vamos a ir entonces con las funciones del enfermero circulante en el antes, en el durante y en el después de la cirugía. Es decir, antes de que reciba el paciente, en el intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato. Entre las funciones importantes que tiene el enfermero circulante es el de identificar bien al paciente, ¿sí? Es decir, separan la ventana de transferencia, ya van a conocer eso cuando vayan al quirófano vacío y después al Padilla. Y lo primero que hace es recibir la historia clínica del paciente y preguntarle al paciente cómo se llama, ¿no? Y obviamente que el nombre del paciente tiene que coincidir con la historia clínica que le están entregando y la programación del paciente que ustedes tienen asignado en el quirófano, ¿sí? Entonces, esa es una de las más importantes funciones que tiene el enfermero circulante, que reciba en el quirófano que él ha preparado al paciente correcto para operarlo de lo que se espera que se opere, porque si no, estaríamos haciendo una mala praxis. Otra de las funciones importantes en el antes de recibir ese paciente es que el quirófano esté abastecido con todo lo necesario para que se desarrolle la cirugía y no tenga que andar abriendo y cerrando las puertas del quirófano para ir y traer lo que se ha olvidado él o se ha olvidado la instrumentadora de poner en el interior de ese quirófano. Porque tantas veces nosotros abrimos las puertas de los quirófanos, tantas veces hay movimiento de aire y cuanto más movimiento de aire hay desde el pasillo hacia el interior del quirófano, existe mucho más riesgo de contaminación de la herida. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Bien, otra de las funciones que tiene ese enfermero circulante es, cuando está recibiendo al paciente, iniciar lo que se llama el checklist quirúrgico o el checklist de la seguridad quirúrgica, que es una herramienta que ha ideado la OMS hace más de 30 años para evitar que los pacientes o que en los quirófanos haya equivocaciones. Es decir, para asegurarse, primero, que es el paciente que están esperando. Segundo, que si se tiene que operar del riñón derecho, venga marcado la zona del riñón derecho. Que no tenga alergias y si las tiene, que puede estar reflejado en la historia clínica para evitar eventos adversos. Que tenga el ayuno necesario para el tipo de anestesia que se le va a realizar,
y que venga con las constantes vitales en el último minuto o en los últimos 5 minutos de ingresado. Ahí arranca el checklist quirúrgico. Cuando está, eso sería en el antes. En el durante, o sea, en el intra, ¿sí? En el durante, antes de que hagan la incisión, el circulante tiene la obligación de seguir con la valoración del checklist de la OMS, y ustedes si lo consultan, van a ver que tiene un lugar, un segmento, una solapa que dice pausa quirúrgica. En ese segmento que dice pausa quirúrgica, el circulante tiene que indicar a los integrantes de ese equipo que se presenten por nombre y función. Es decir, anestesiólogo, doctor Medina, cirujano, doctor Juárez, y así sucesivamente. Que el paciente esté despierto en ese momento, porque al estar despierto va a poder escuchar el nombre de los integrantes del equipo. También tienen la obligación de preguntar, a pesar de que él ya lo sabe, de qué se opera el paciente. Es decir, doctores, ¿qué cirugía vamos a realizar? Entonces el cirujano tiene que decir, vamos a hacer una nefrectomía derecha. Y el paciente tiene que escuchar que está diciendo, vamos a hacer una nefrectomía derecha. Porque si el paciente ya está dormido, ¿sí? Y el cirujano se equivocó y no es el riñón derecho el que tiene que operar, sino el izquierdo, por lo menos el paciente va a tener la posibilidad de decir, no, doctor, es el izquierdo. Y parar todo para revisar las imágenes, para revisar los estudios complementarios y constatar de que realmente se trata del riñón izquierdo y no del derecho. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, licenciada. Okay. Sí, licenciada. Sobre todo cuando tienen órganos que son derechos e izquierdos, ¿sí? Los ovarios, las piernas, los miembros superiores, los miembros inferiores, el ojo, la oreja, ¿sí? Entonces, esas donde tenemos dos elementos de un mismo órgano, debería venir marcado. O el lóbulo de la tiroides derecha o el lóbulo de la tiroides izquierda. Entonces, cuando eso ya se ha verificado y el circulante constata de que realmente se trata del riñón derecho, que el paciente escuchó y confirmó que se trata del riñón derecho, consulta. Hay riesgo de sangrado y en toda cirugía hay riesgo de sangrado, con más o con menos intensidad, pero hay cirugías de gran envergadura que ameritan que todo paciente haya pasado por el servicio de hemoterapia, se haya clasificado en grupo y factor y de que haya una reserva de sangre por cualquier circunstancia que pueda pasar en el intraoperatorio. Entonces, si les dicen, sí existe riesgo de sangrado y se clasificó y les dicen que no, lo correcto sería que el circulante dice, bueno, paramos la cirugía, no se inicia la cirugía hasta que no esté clasificado y veamos qué sangre tiene. Y lamentablemente, chicos, les digo que esto debería ser lo correcto, pero lo que pasa en la vida habitual no es eso, ¿no? Como que el enfermero circulante todavía tiene vergüenza de empoderarse de la función que tiene para poder detener un acto que va a ser inseguro. ¿Inseguro por qué? Porque si se llega a desprender el clamp de la arteria renal, vamos a tener mucha pérdida de sangre, con un shock hipovolémico probablemente que haga el paciente y no vamos a tener con qué reponerlo. Entonces, esta herramienta del checklist de la seguridad quirúrgica es muy importante y se tiene que hacer bien del comienzo al final. Entonces, cuando ya se han dicho, ¿hay riesgo de sangrado? Sí. ¿Tenemos sangre disponible? Sí. Listo, el paciente es dormido, es decir, entra en la inducción de la anestesia general para después poder posicionarlo de la mejor manera para abordar el órgano que se va a operar.
Y fíjense que todavía estamos hablando del circulante en la función del antes. En la función del antes también es la vestimenta, ayudar en la vestimenta a la instrumentadora quirúrgica, que se viste con ropas estériles, alcanzarle a la instrumentadora todos los materiales que vienen procesados, abriendo correctamente los envoltorios, alcanzar los guantes, las jeringas, los lápices de electrobisturí, las tubuladuras, ayudar a vestir al cirujano, ayudar a vestir a los ayudantes. Y luego de que está todo el campo quirúrgico armado, conectar el aspirador, conectar el electrobisturí, que ya lo probó antes de que ingrese el paciente al quirófano. Durante el acto operatorio, el circulante tiene la obligación de controlar no solamente el cumplimiento de la técnica aséptica de todos los integrantes del equipo, sino también de estar alerta a los requerimientos de la instrumentadora o del cirujano en posición, en potencia del electrobisturí, en la visualización directa del monitor multiparamétrico para poder alertar al anestesiólogo de algunos desvíos de los valores que está observando. Y en el después, una de las funciones también del enfermero es colocar la cinta en la curación final de la herida, ayudar al anestesiólogo en lo que es el despertar del paciente, constatar algunas medidas de seguridad en el postoperatorio inmediato que acaba de comenzar con el último punto de la piel, constatar de que el paciente tenga el reflejo de la deglución, que tenga el nivel de conciencia, que tenga los parámetros adecuados para la salida y de trasladarlo en condiciones con el anestesiólogo al servicio de recuperación. Fíjense todas las responsabilidades que tiene este enfermero circulante. Una vez que lo entrega en la URPA, debe volver al quirófano, acondicionar lo que le corresponde a él, que sería la lencería que se ha utilizado, dejarlo dentro de los tachos para que el personal de maestranza lo saque, ordenar su mesa auxiliar y, una vez que está limpio el quirófano, volver a armar con todo lo necesario para la siguiente cirugía. Entre las funciones y responsabilidades de la instrumentadora, que es la asistente directa del cirujano, va a estar en el antes constatar de que todo el instrumental que ella está por utilizar esté en condiciones de esterilidad. Va a revisar los envoltorios, va a revisar de que la casa de ortopedia haya traído los tornillos, las placas, los clavitos que necesita para la cirugía que necesita, que el perforador esté en condiciones de utilización, va a constatar de que si existe, va a trabajar sobre una cirugía laparoscópica, la torre de laparoscopía esté funcionando, ¿sí? Eso sería en el antes. Va a vestir al cirujano desde el lado estéril con la colaboración del circulante, le va a colocar los guantes, le va a acercar los bols con el hisopo para la antisepsia, y una vez que están colocados los campos operatorios, recién ahí se va a aproximar a la mesa operatoria para iniciar el acto quirúrgico. En el durante, la instrumentadora tiene la obligación de mantener en el equipo estéril la técnica aséptica, es decir, de controlar de que los campos quirúrgicos, estos campos quirúrgicos no se mojen, porque cuando se mojan permiten el traspaso de posibles microorganismos que estén en la camilla hacia arriba, y por consiguiente, si están hacia arriba, pueden contaminar la herida, de tratar de que el equipo hable lo menos posible, porque cada vez que hablamos, por más que tengamos el barbijo, suelen dejar filtrar algunas partículas, y cuanto más hablamos tenemos más riesgo de infección de la herida operatoria, de controlar de que ninguna pinza roce el barbijo del cirujano o quede en lugares
de riesgo, como por ejemplo los pies del paciente, o que el bisturí, el cirujano lo haya deslizado y quede sobre el paciente. Eso es una maniobra peligrosa porque sin querer puede lastimarlo o hacer una herida al paciente en un sitio donde no debería tener ninguna herida. Le va a alcanzar a la circulante el extremo de la punta del extremo del cable del electrobisturí, el extremo de la tubuladura que va a tener que poner en el aspirador, y se va a asegurar durante el intraoperatorio de que las muestras operatorias sacadas para anatomía patológica sean adecuadamente rotuladas para mandar al servicio de patología. Y en el después, obviamente, se va a encargar de la curación final de la herida. Y después del acto operatorio, la instrumentadora va a tener que sacar su material utilizado y llevarlo a los procesos de desinfección, lavado y entrega en la central de esterilización. Hay una responsabilidad que es muy importante y es compartida entre la instrumentadora y el enfermero circulante, que es el conteo de los materiales. ¿A qué me refiero con eso? Que es importante que la instrumentadora y el circulante sepan, por ejemplo, la cantidad de gasas con la que se comenzó la cirugía, la cantidad de compresas con la que se empezó la cirugía y la cantidad de instrumental con el que se comenzó la cirugía. Esa cantidad contada al comienzo, antes de que se haga algún tipo de incisión sobre el paciente, debe ser exacta al finalizar la cirugía, es decir, antes de que empiecen a cerrar la cavidad abdominal. Porque si no es exacta, quiere decir que adentro del paciente nos ha quedado alguna pinza, nos ha quedado alguna gasa o nos ha quedado alguna compresa. Es decir, si a la instrumentadora yo como circulante le he pasado 4 compresas de gasa, y estamos hablando de una cirugía convencional, no de una cirugía laparoscópica, antes de que empiece a cerrar el peritoneo el cirujano, yo debería tener las 4 compresas de gasa. Tal vez tenga 2 en el lebrillo, que es un tacho donde van descartando los materiales usados, y 2 en el campo operatorio. Y ahí yo tengo entonces las 4. Ahora, si tengo 2 abajo y tengo solamente una en el campo operatorio, quiere decir que la cuarta está dentro del paciente. Y ambos integrantes deben ser muy exigentes en decir, doctor, controle, doctor, controle, doctor, controle. Lo mismo tiene que pasar con las gasas. Si empecé con 10 gasas, debe haber 10 gasas al final, antes de empezar a cerrar al paciente. ¿Por qué les digo? Esto sobre todo cuando hay cirugías convencionales, cuando las heridas son grandes. Si bien es cierto que hoy se trabaja mucho con la laparoscopía, lo mismo utilizan pequeños hisopos de gasa en el interior de la cavidad abdominal. Y si la instrumentadora preparó 5 hisopos para el intraoperatorio, debe tener en su mesa los 5 hisopos usados. No puede tener 4. ¿Entienden? Entonces, esa sería una responsabilidad compartida entre lo que es la instrumentadora y el circulante. Y una vez que han controlado y les cierran los números del inicio, continúan con el cierre hasta el final. Cuando hablamos nosotros de quirófano, nosotros tenemos que dividir como dos grandes factores o elementos. Uno, que es un equipamiento básico. El equipamiento básico es aquel indispensable para realizar cualquier tipo de cirugía. Es el equipo necesario sin el cual no se podría realizar un acto operatorio. Y cuando hablamos de equipo básico, nos referimos específicamente a, primero, mesa operatoria, que tiene que tener sus condiciones. Lámparas cialíticas, que son las que nos van a dar la iluminación de la zona a donde se va a operar. Mesa de anestesia,
que tiene un sector donde se ven los gases, es decir, oxígeno, aire comprimido, óxido nítrico, y por otro lado el respirador que va a suplir la función del pulmón en las anestesias generales. Negatoscopio, o ya los negatoscopios como que van quedando en desuso. En general en los quirófanos lo que se ponen ahora son monitores a donde están conectados a un sistema de la institución y se ven las imágenes diagnósticas, las tomografías, la resonancia, las placas radiográficas. Antes esto se llamaba negatoscopio, que las van a ver todavía en el Padilla, pero los quirófanos más nuevos tienen como monitores y las imágenes están digitalizadas. Van a encontrar unidades de electrobisturí y van a encontrar el aspirador, más otros elementos básicos como pueden ser los bancos de diferentes alturas, las tarimas de diferentes alturas, las mesas las mesas, estas pueden ser obviadas, ¿no? Los portazueros y las mesas auxiliares para la instrumentadora o la mesa auxiliar para el personal de enfermería. Este es el electrobisturí, se los presento. Es una unidad electromédica que lo que permite hacer es transformar la corriente de 220 en temperatura, en calor, y ese calor permite hacer a través de este elemento que es el lápiz del electro, cortar o coagular. Se llama lápiz de electro porque es como si se lo toma, se lo empuña como si fuese un lápiz. Y esta es la conexión de la ficha que nos pasa a la instrumentadora para que nosotros lo conectemos en este puerto, en este caso de este equipo, en este puerto. Esto es el pedal del equipo, es decir, que se lo pone a la altura del cirujano para que él pueda pisar, ya sea corte o coagulación. Esta es la placa paciente o electrodo negativo, que lo que hace es recibir la descarga que manda el electrodo activo y regresarla al equipo. Y esta es una pinza bipolar. ¿Qué es una pinza bipolar? Les cuento. El equipo funciona de dos modos, en un modo monopolar y en un modo bipolar. La forma monopolar genera mucho calor y mucha dispersión de ese calor en los tejidos. Quiere decir que es usado en general para cirugías convencionales de gran envergadura, por ejemplo, una laparotomía, una toracotomía, pero el electrodo bipolar tiene un corte y una coagulación más débil y mucho más puntual, porque ven que tiene la forma como si fuese una pinza de la ceja. Entonces, lo que hace cuando toman contacto ambas puntas es recién ahí cerrar el circuito y ahí corta o coagula. ¿En qué circunstancias van a usar un modo bipolar? Cuando sean tejidos muy importantes, como por ejemplo las neurocirugías, en donde es importantísimo coagular apenas el vaso cerebral que está sangrando y no usar este otro que en vez de quemar 2 neuronas con esta, quemaríamos 100 con estas otras. En las cirugías oftálmicas se utiliza el bipolar. En las cirugías estéticas de lifting se utiliza el bipolar. En algunas cirugías a cielo abierto o convencionales, cuando se está maniobrando cerca de elementos nobles que son importantes, también se utiliza el bipolar, es decir, un corte y una coagulación mucho más precisa. Si están haciendo una cirugía, por ejemplo, de un drenaje de un hematoma subdural, van a usar los dos, van a usar el modo monopolar para todo lo que tenga que ser
coagulación y corte del cuero cabelludo y de los vasos de la calota craneal, y cuando estén en el interior del cerebro van a utilizar la forma bipolar. Entonces, es importante que el circulante conozca los materiales con los que trabaja para justamente abastecerse antes de que comience la cirugía de todo esto y no entrar y salir, entrar y salir. Los aspiradores pueden ser diversos. Lo importante es que tengan un frasco que contenga lo que se está aspirando desde en la cavidad de ese paciente. Si se corta, me avisan, por favor. ¿Van bien hasta ahí? Sí, licenciada, va todo bien. Ok, si se corta, me avisan por el chat del WhatsApp. ¿Estamos? Porque ya llevamos creo que 50 minutos. Bien, entonces eso es básico. Sin eso no se puede hacer ninguna cirugía y estos vendrían a ser los lebrillos o los tachos a donde uno va descartando gasas, apósitos, vendas, compresas para después contarlo. Equipamiento básico, las mesas de Mayo, por ejemplo, que es la mesa que utiliza la instrumentadora, las mesas operatorias, a donde se va a apoyar el paciente, que tienen diferentes segmentos, fíjense que tiene 4, cabecera, tórax, pelvis y pierneras, debe ser, poder flexionarse o articularse en todas sus posiciones, debe tener alguna posibilidad de retirar las pierneras cuando no las necesitamos para la posición del paciente y que nos permita poner algunos otros accesorios como ser las pierneras ginecológicas o nos permita, colocar algunos otros elementos como ser estos que son las mesas de tracción. Es decir, esta es una mesa operatoria básica y esta es una mesa de tracción. Esto sería accesorio, ¿no? Quiere decir, esta yo solamente la voy a utilizar a este segmento cuando haga cirugías, por ejemplo, del miembro inferior, ¿sí? Cuando en cirugías traumatológicas, es decir, voy a sacar la parte más inferior de la mesa normal para poder ensamblar esto que es la mesa de tracción. Es decir, esto es básico, esto es auxiliar. En las mesas de anestesia suelen tener los monitores multiparamétricos, llamados así porque dentro de un mismo equipo se pueden tomar diferentes constantes vitales. Por un lado, ustedes ven acá las ondas plestismográficas, ¿sí? La actividad eléctrica del corazón con su valor de frecuencia cardíaca. Por otro lado, ven la onda plestismográfica de la saturación y el valor de la saturación del oxígeno. La onda que marca la presión arterial sistólica y diastólica con una media, que es la de, por ejemplo, la media de este paciente en este momento era de 90, y la onda plestismográfica de la respiración, ¿sí? Que en este caso es de 20. Algunos monitores tienen la posibilidad de tomar temperatura superficial y profunda, en este caso el paciente tenía 37,2. Bien, y también tienen algunos equipos la posibilidad de tomar presión invasiva central, ¿no? Presión arterial invasiva. O sea, la normal y la presión arterial. Y por otro lado, decía, teníamos los equipos auxiliares, es decir, todos aquellos equipamientos que yo voy a colocar adentro del quirófano cuando tenga alguna cirugía que salga de lo convencional. Por ejemplo, la torre de laparoscopía. Cuando hay cirugía laparoscópica, yo tengo que abastecer ese quirófano que era básico, además con la torre de laparoscopía. La torre de laparoscopía que tiene un monitor, una fuente de luz, un lugar a donde se procesa la cámara y por otro lado el equipo de neumoperitoneo y puede o no tener una grabadora de lo que se está haciendo en esa cirugía. Otro equipamiento auxiliar es la bomba de circulación extracorpórea que se utiliza en las cirugías cardiovasculares, que va a cumplir la función de corazón, es decir, va a bombear
la sangre al resto del cuerpo mientras se está trabajando sobre el paciente, sobre el corazón del paciente o sobre la arteria coronaria. Acá abajo tenemos la imagen de el bombista o el técnico de perfusión que está haciendo utilización de la bomba de circulación extracorpórea. Y por otro lado tienen otros equipamientos más novedosos, como ser estas que son torres de laparoscopía que tienen fluorescencia, son las más nuevas y que existen muy pocas dentro del país. Otro equipamiento auxiliar es el intensificador de imágenes o arco en C, que tiene dos componentes, que es el tubo y que si ustedes ven tiene la forma de C, pero que se complementa con estos dos monitores que son a donde uno visualiza las imágenes. Este equipo permite trabajar de dos formas. Hace radioscopía, es decir, visualización dinámica de una imagen, es decir, que nos permite ver cómo va ingresando el catéter o cómo va progresando el medio de contraste, o nos permite hacer placas radiográficas, o sea, radiografía, que son la imagen estática, es decir, intensificador de imágenes, arco en C, tiene dos funciones, la radioscopía o imagen dinámica y la radiografía o imagen estática. Otro equipamiento auxiliar es el microscopio, muy utilizado en las cirugías neurológicas, otorrino, oftálmicas y demás, que para poder acceder al campo estéril deben ser cubiertos tanto el intensificador como el microscopio con coberturas que estén estériles. ¿Por qué? Porque van a estar muy cercanos a las heridas operatorias. Y podrán ponerle plástico, podrán ponerle, en este caso del arco, van a ver ustedes que a veces se les pone un camisolín que está estéril para que esté cerca de la herida. Cuando hablamos de cirugías, también hablamos de los equipos de ropas con los que se trabaja. Los equipos de ropa pueden ser de tela no tejida, como ser estos equipos estériles que son con telas hidrorrepelentes, es decir, que no permiten el traspaso de la humedad, o bien pueden ser equipos de tela. La diferencia va a radicar en el presupuesto que tenga la institución para usar uno o para usar otros. Los equipos de ropa pueden traer en general 3 camisolines, 5 compresas de telas chicas, 4 compresas de gasa y las sábanas cefálicas o podálicas, es decir, mínimamente 2 sábanas, o pueden traer una sola bien larga con un poncho, es decir, una abertura en el medio, que esa abertura del medio se va a posicionar en el lugar donde se va a hacer la incisión. Esto es un equipo básico, pero si tenemos cirugías traumatológicas, cirugías neurológicas, uno podrá pedir o solicitar más prendas, porque en las traumatológicas o neurológicas se necesitan mucho más prendas estériles. Por ejemplo, en esta cirugía que es traumatológica, acá van a necesitar una sábana para poder vestir esta tabla a donde se apoya el brazo del paciente, pero van a necesitar otra sábana para lo podálico y otra sábana para lo cefálico. Entonces, dependiendo de la envergadura de la cirugía, se podrá usar más o menos prendas. ¿Va bien hasta ahí? Bueno, una vez que hemos terminado con esto, entonces entramos a lo que es ya la cirugía propiamente dicha y hablamos de acto quirúrgico. Podemos tener dos definiciones. Acto quirúrgico como el conjunto de maniobras manuales o instrumentales realizadas por el equipo quirúrgico, cuya finalidad es llevar al paciente a nuevas condiciones anatomofisiológicas necesarias para mejorar o recuperar la salud. O bien, ¿qué es una intervención quirúrgica? Es un conjunto de maniobras manuales o instrumentales, o ambas a la vez, que realiza el cirujano sobre el cuerpo del enfermo, penetrando en él por una herida hecha en su tegumento
o por un lugar, ¿verdad? Natural. Porque ustedes ya saben, por la clase que han tenido anteriormente, que las cirugías pueden ser convencionales o endoscópicas, y cuando uno habla a veces de cirugías endoscópicas, habla realizadas a través de orificios naturales, como puede ser la boca, puede ser el oído, puede ser a través del ano. Entonces se entra por cavidades normales. Ese acto quirúrgico tiene una serie de pasos que nosotros conocemos como tiempos quirúrgicos. Esta serie de pasos o tiempos quirúrgicos se dan secuencialmente y tienen un orden que ustedes, si prestan atención cuando vayan al quirófano activo, van a ver que se van dando uno seguido del otro. Y sería muy bueno de que ustedes cuando estén en quirófano puedan reconocer esos tiempos quirúrgicos. El primer tiempo quirúrgico tiene que ver con la posición operatoria. La posición operatoria se define como la actitud que toma el paciente y la mesa operatoria para determinadas cirugías y que tienen como objetivo favorecer el ingreso del cirujano hacia el órgano afectado. Es decir, la posición tiene que favorecer la entrada hacia el órgano lo más cercanamente posible. Hay diferentes posiciones quirúrgicas, ustedes deberían, en la bibliografía van a encontrar muchísimas, pero sí les aconsejo que tomen las más básicas, como ser el decúbito dorsal, el decúbito ventral, la posición ginecológica, la posición de Sims, la posición de oración maometana. La posición de decúbito dorsal, solo como para poder hablar de una de ellas, que es la del paciente con la boca, el abdomen hacia arriba, mirando al techo, es la posición de entrada, si se quiere, es la primera posición operatoria. En esta posición puede tener diferentes modificaciones, es decir, en algún momento de la cirugía arranca de esta forma, pero en algún momento de la cirugía el cirujano les dice que le bajen la cabeza al paciente, es decir, que la cabeza adopte una posición, estando en este plano, adopte una posición por debajo, como está acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que vaya hacia abajo. Esa es la posición de Trendelenburg. Pero a veces les puede pedir que la cabeza, que está acá en posición horizontal, se desplace hacia arriba. Y esa es la posición de Trendelenburg invertida. La posición de Trendelenburg invertida, es decir, con la cabeza, con todo el plano del cuerpo, pero la cabeza por arriba de la altura de los pies, ayuda a que las vísceras abdominales, que no son fijas, desciendan hacia el abdomen inferior. La posición de Trendelenburg invertido, es decir, la posición contraria con la cabeza hacia abajo, va a llevarlos a que las vísceras que son móviles se desplacen hacia el diafragma y por lo tanto se pueda trabajar, por ejemplo, en recto, en sigmoides, en la parte terminal del colon descendente. También puede ser que la mesoperatoria pueda dar una ligera inclinación a la derecha o la ligera inclinación a la izquierda, y va a depender mucho de los requerimientos quirúrgicos. Pero ustedes como enfermeros circulantes deben conocer estas posiciones. Es más, en las patologías que nosotros vemos en la materia, van a utilizar algunas de estas posiciones para algunas patologías que desarrollamos. Entonces, primer tiempo quirúrgico, posición operatoria. Segundo tiempo quirúrgico, una vez que está posicionado, el equipo ya se ha lavado, está vestido con ropas estériles, hacen la antisepsia de la piel, es decir, el pincelado de las zonas donde se va a operar. El pincelado o antisepsia es amplio, no es solamente en el lugar donde se va a hacer la incisión, y eso tiene un porqué. Si la cirugía se tiene que convertir o se tiene que ampliar, no pueden estar haciendo nuevamente antisepsia. Por lo tanto, la antisepsia, la zona de antisepsia es bastante amplia
Y si ustedes recurren a los libros para hacer la consulta del tema de hoy, van a ver que, cómo se divide esa antisepsia. Y se hace con antisépticos como la clorexidina en base alcohólica o bien la iodopovidona solución, a través de un bols a donde se coloca el antiséptico y un hisopo con gasas que le da la instrumentadora al cirujano para que pueda pincelar la zona operatoria. Luego de ese pincelado se colocan los campos estériles, es decir, los 4 campos alrededor del sitio y después las sábanas podálicas y las sábanas cefálicas. La condición es de que el paciente quede totalmente cubierto con esas sábanas estériles para que recién los integrantes puedan acercarse a la mesa operatoria. Todas estas lencerías estériles se sujetan con pinzas de primer campo llamadas Backaus. El tercer tiempo quirúrgico es la diéresis o apertura de los planos, ¿sí? Esa diéresis puede realizarse con diferentes elementos. Puede realizarse una diéresis fría con el mango de bisturí, la hoja de bisturí que ustedes conocen, o bien puede ser a través de tijeras. Existen diferentes tijeras dependiendo del tejido con el que se va a incidir. Entonces, la diéresis lo que genera, hay diferentes incisiones que va a realizar el cirujano en función del órgano que tengan que abordar. Y cuando uno hace un corte de los tejidos, obviamente lo que sucede es que sangra. Por eso la diéresis lleva implícito 2 maniobras. Por un lado la hemostasia y por otro lado la separación. Esa hemostasia puede ser de 2 formas. Una hemostasia transitoria, es decir, yo hago hemostasia primero comprimiendo los bordes de la herida con la mano y la compresa de gasa, para luego tomar el vaso que me está sangrando con una pinza. Eso es hemostasia transitoria. Pero si yo suelto la pinza, va a volver a sangrar. Entonces yo esa hemostasia transitoria la tengo que transformar en hemostasia definitiva, y eso se logra a través de la utilización del electrobisturí o bien de ligaduras que se hagan de ese vaso que está sangrando. Por ejemplo, acá, ¿ven? Que está pasándole un hilo al vaso que está sostenido con la pinza. Y por otro lado les decía que es la separación, es decir, los planos. Si yo no voy separando los planos, sobre todo en los pacientes que son más gorditos, tienen un celular subcutáneo un poco más generoso, y si no los van separando, nunca van a poder llegar a la cavidad, porque siempre los planos van a tender a unirse. Entonces, la separación que primero podrá ser manual, y una vez que están en la cavidad, podrán usar separadores del tipo autoestático, que mantienen la herida abierta durante el tiempo quirúrgico, para liberarlo al ayudante que pueda hacer algunas otras maniobras. Tercer tiempo, diéresis, lleva acompañada la hemostasia y la separación. Cuarto tiempo es la cirugía propiamente dicha, que ahí el cirujano se aboca al objetivo que tenía el acto operatorio. Si el objetivo era extraer el órgano, hará la ectomía. Si el objetivo era hacer una rafia, hará esa rafia. Si el objetivo era simplemente diagnóstico, hará simplemente diagnóstico. Terminada la cirugía propiamente dicha, pasamos al último tiempo, que es la síntesis, es decir, el cierre de los planos que se abrieron primariamente. Y la síntesis siempre, para la síntesis siempre se van a utilizar hilos y agujas de diferentes calibres, de diferentes materiales, y que tanto el circulante deberá conocerlos para poder acercarle a la instrumentadora lo que necesita. Es decir, la síntesis es el último tiempo quirúrgico que termina con los puntos de piel. Podrá haber diferentes formas de sutura. Nosotros no vamos a ser cirujanos, pero les dejo acá una imagen como para que ustedes sepan cómo puede ser esa síntesis. Se cierra desde el plano más inferior, que es el peritoneo, músculo, aponeurosis celular, subcutáneo y piel. Para la síntesis, les decía, se utilizan diferentes tipos de aguja, de medio círculo, de 3 octavos de círculo, de 5 octavos de círculo.
pueden ser rectas, oblicuas y diferentes materiales de suturas, absorbibles o no absorbibles. Absorbibles quiere decir que se degradan y forman parte del órgano a donde han sido puestos, y no absorbibles quiere decir que se tienen que retirar. En general, solamente en piel o por ahí en la aponeurosis se pueden utilizar materiales no absorbibles. Y por último, terminada la síntesis, la instrumentadora procede a la curación definitiva de esa herida con el antiséptico y la cobertura con gasas para que el circulante le ponga la tela adhesiva o bien le ponga un apósito transparente. Muy bien, seguimos. La bibliografía utilizada para poder presentarles hoy es el libro de José Calzareto, La enfermera en el quirófano, La instrumentación quirúrgica, principios y práctica de Fuller, Lemon, Enfermería médico-quirúrgica, Brune Sudad, Enfermería médico-quirúrgica. ¿Estamos en línea todavía? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Qué bueno que nos acompañó el MIT. Bien, vamos a cerrar esta. Estamos en línea, ¿verdad? Sí. Sí, sí, vaya. Sí, licenciada. Vamos entonces a ver lo que nos queda. Licenciada, antes de pasar al otro tema, Sí, Rocío. Sos Rocío, ¿verdad? sí, Rocío Roldán, licenciada, Te no me quedó claro en el tercer tiempo que se Sí. da la diéresis, ¿cuál sería el objetivo? La diéresis RO es la apertura del tejido. Si no abrimos el Sí. tejido, no puede entrar la cavidad abdominal, es decir, el corte. Diéresis es corte. ¿Sí? Bien. Si vos te vas a la clase de la licenciada Espeche, creo que es lo que ha dado la terminología básica, ¿sí? Sí. Diéresis significa corte. Si no hay diéresis, no puede ingresar de ninguna forma, ni por la paroscopía ni por cirugía convencional. Entonces, si vos cortás algo, es como si te cortaras el dedo con el cuchillo, ¿no? Eso sería una diéresis, así como para llevar un ejemplo bien doméstico. Has hecho una diéresis de tu dedo, ¿sí? Entonces, cortaste. Si te cortaste el dedo, te sangra. Para detener el sangrado, haces hemostasia. ¿Qué haces en tu casa? Te comprime el dedo para que deje de sangrar. Eso sería la hemostasia transitoria, ¿sí? Que sería lo mismo que pasa en el abdomen del paciente. El cirujano hace el corte para poder entrar al órgano que tiene que operar y obviamente le va a sangrar. Entonces, lo primero que va a hacer comprimir. Después le va a poner una pinza y lo va a terminar haciendo como hemostasia definitiva con el uso del electrobisturí o ligaduras. Pero para seguir entrando en los tejidos, porque la pared abdominal tiene 5 capas, tiene que ir separando los planos, ¿sí? Es decir, ha incidido la piel, le sangra. Incide celular subcutáneo, le sangra. Que en general cuando uno incide piel, también corta celular subcutáneo porque están muy cercanos. Hace la hemostasia de la piel y del celular subcutáneo, pero tiene que separar para encontrar la aponeurosis. Tiene que seguir separando para después divulsionar o separar los músculos para poder llegar a la última capa del abdomen, que es el peritoneo. Cuando entra y consigue el peritoneo, con diferentes pinzas, va a tomarlo el peritoneo para poder hacerle un ojal con el electro o con la tijera y recién ampliar esa incisión hacia los costados. ¿Sí? Entonces, si vos solamente te quedás con el corte de la piel, tenés que ir separando los tejidos. El cirujano necesita que el ayudante le vaya separando los tejidos para poder llegar a la cavidad. ¿Entendés ahora, Ro? Sí. Ahora sí, licenciada, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, no hay preguntas. La bibliografía es esa, la consultan, ahí van a encontrar. Fíjense, yo en el Power no les he puesto muchas letras, más bien les he puesto imágenes, pero les he ido explicando cada uno de los componentes que ustedes necesitan saber para poder desarrollar el tema. Así que vayan a los libros. El otro tema que tienen dentro de la bolilla es esterilización.
existen diferentes métodos de esterilización y todos se desarrollan en la central de esterilización. La central de esterilización es el servicio hospitalario que va a recibir, va a acondicionar, va a procesar y va a controlar diferentes tipos de textiles, como pueden ser la ropa quirúrgica, que es lo que hablábamos recientemente, el material hidrófilo, llamamos material hidrófilo a todo lo que está armado con gasas y con algodones, que podrán ser las gasas propiamente dichas, las vendas marinos, los apósitos marinos, las vendas de gasa. Entonces la central recibe la pieza de gasa así bruta que viene de la industria farmacéutica, la corta, la dobla, la empaqueta y la procesa. Pero también recibe instrumental de las casas de ortopedia y equipamiento biomédico como por ejemplo los taladros que van a utilizar en las cirugías traumatológicas, los va a preparar y los va a someter a un proceso de esterilización para de... Sí. ¿Me está compartiendo pantalla? No me diga. A ver, me voy para atrás. Me voy para atrás. Sí puede ser. Sí puede ser. Ustedes pueden tener razón. Es más, tienen razón. Gracias por hablar, porque ya iba a ir por la tercera diapositiva. No es que les voy a repetir lo mismo, pero esta era la primera y sobre esta estábamos hablando, ¿sí? Sino que les decía que, ¿ahora sí ven? Ahora sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien. Sí. Sino que, entonces, recibe el instrumental biomédico, los taladros, las cajas de ortopedia, las lava, las procesa, las prepara, es decir, le pone un envoltorio particular, las procesa y luego las puede en esas condiciones distribuir a todos los sectores del hospital, que en el caso de las cajas de traumatos serían para el quirófano, para ser operado un paciente de lo que necesite. Bien. Esa central de esterilización tiene diferentes áreas, ¿no? Acá tenemos la primera imagen, es un área de lavado, prelavado, acondicionamiento, a donde se usan diferentes tipos de detergentes enzimáticos, donde el empleado tiene que utilizar elementos de protección personal para evitar accidentes relacionados con su actividad. Fíjense que usan guantes, escafandras, delantales plásticos. Tiene otro sector que es el de acondicionamiento de los materiales, tiene otro sector de inspección del instrumental, es decir, acá a veces trabajan con lupas para ver que no haya materia orgánica dentro de lo que son las grietas o las estrías de las pinzas, y una vez que pasan la inspección recién son colocadas en los contenedores o cajas. Esta es la lupa que les mencionaba, ¿sí? Pasan a un sector de envoltorio, fíjense que esto que ustedes tienen acá se llaman pouch, es una forma de envoltorios que hay en los hospitales, que por un lado es un papel, como si fuese papel grado médico, y por el otro lado es transparente, como si fuese un papel de celofán, pero es un papel de celulosa, y la ventaja que tiene el pouch es que permite visualizar lo que hay adentro. Hay otros envoltorios que son papel solamente grado médico, en donde si bien puede estar rotulado qué es lo que contienen, no lo podemos ver. Una vez que está empauchado o está ya envuelto, pasa al procesamiento de materiales, que uno podrá tener en esa central diferentes equipamientos, y una vez que está procesado o pasó por el proceso de esterilización, es guardado en los depósitos hasta que viene la gente de los diferentes sectores y retira el material que necesita para el acto operatorio en este caso. O la sala viene y busca los equipos de curaciones o las gasas, ¿sí? Hay diferentes entonces sectores dentro de la central de esterilización. Y palabras más o menos serían estas: recepción y limpieza, preparación y empaque, preparación de textiles, almacenamiento del material estéril y de la materia prima, un sector administrativo y bien retirado de todo, baño, cocina y office del personal. ¿Qué es el procesamiento de los materiales de uso biomédico? Es la situación por donde pasan los diferentes materiales con los que nosotros trabajamos. La decontaminación
uno de los procesamientos tiene que ver con la decontaminación. La decontaminación es el proceso que recibe el elemento biomédico, transformándolo en bioseguro para el uso con otros pacientes. Allá por el año 1800, Spalding clasificó los diferentes materiales con los que nosotros trabajamos en elementos no críticos, elementos semicríticos y elementos críticos, diciendo que los elementos no críticos, como el termómetro, son todos aquellos elementos que trabajan sobre piel intacta y admite, para poder ser un elemento seguro, limpieza o desinfección de nivel bajo o nivel intermedio. Luego tenemos los elementos semicríticos, que son aquellos que entran en mucosa intacta, es decir, por ejemplo, los endoscopios, los laringoscopios, las máscaras respiratorias, son elementos semicríticos y que pueden pasar por un proceso de desinfección de alto nivel o de nivel intermedio. Y por último, tenemos los elementos críticos. Se llaman elementos críticos todos aquellos materiales que entran en cavidades estériles o que entran en el torrente sanguíneo, como por ejemplo los mangos de bisturito. El instrumental quirúrgico es un elemento crítico. Las prótesis vasculares son elementos críticos, ¿sí? Y solamente admiten un procesamiento que es la esterilización. ¿Entienden? Es decir, dependiendo de cómo se clasifique ese material, podrá recibir esterilización, desinfección de alto nivel o desinfección de nivel intermedio o bajo. Eso es muy importante que ustedes sepan reconocer. Las etapas de la decontaminación tienen, por un lado, lo que es el prelavado, el lavado, que siempre se va a usar detergentes enzimáticos, se van a enjuagar, bien enjuagados con agua potable, y por último se van a secar y sobre las ranuras se podrá poner aire comprimido y alcohol. El alcohol no como desinfectante, sino el alcohol como acelerante de ese secado. Como se evapora, yo le coloco alcohol y después le paso aire comprimido y obviamente el secado del material va a ser mucho más rápido. Y por último tenemos la desinfección o esterilización, dependiendo de qué material estemos procesando. Esos procesos pueden ser físicos o químicos que matan o inactivan agentes patógenos y que se encuentran en esos materiales inertes, impidiendo así el crecimiento de la forma vegetativa. Los desinfectantes, que ustedes van a encontrar muchos en el medio, se clasifican, como decíamos recién, en desinfectantes de alto nivel, de nivel intermedio y de bajo nivel. Los ejemplos que ustedes pueden tener son alto nivel, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno o cloro. Nivel intermedio, alcohol etílico, iodopovidona, hipoclorito de sodio. Y de bajo nivel, los hipocloritos de sodio y los detergentes de amonio cuaternario. Los desinfectantes lo que van a hacer es reducir los microorganismos nocivos a un nivel que no van a dañar la salud. Pueden actuar como antisépticos, eso no está bien definido, yo no pondría eso, ya sáquenlo a esa, si le sacan captura no la pongan, porque no están así. Son usados para la decontaminación de equipos inmobiliarios, por eso hablamos que actúan sobre objetos inanimados. Si uno no tiene las precauciones necesarias, pueden irritar la piel y las mucosas, y siempre para su manipulación se deben usar guantes o anteojos, y se deben siempre llevar las recomendaciones del proveedor. La desventaja que tienen los desinfectantes es que con el tiempo van disminuyendo su capacidad de eliminar esos agentes microbianos, y por lo tanto tienen que tener cintas reactivas que van a usarlas para ver si realmente sigue sirviendo ese desinfectante o lo tienen que reemplazar por otro. En cambio, la esterilización son procedimientos físicos o químicos que destruyen toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas bacterianas.
Estos eliminan los microorganismos que se encuentran en los objetos para asegurar que estén libres de riesgos infecciosos. Existen diferentes métodos de esterilización. Existen los métodos físicos, como ser el calor húmedo, el calor seco y la radiación, y los métodos químicos, como ser los esterilizantes líquidos, los gaseosos, como el óxido de etileno, el formaldehído, y los esterilizantes a base de plasma de peróxido de hidrógeno. La esterilización por calor, ustedes conocen las estufas, vendría a ser un fiel representante de la esterilización por calor. El mecanismo de acción es que ese calor desnaturaliza las proteínas de los microorganismos y hace una desorganización de las membranas, realizando procesos oxidativos irreversibles que hacen que la bacteria, en este caso, muera. Los microorganismos pueden clasificarse según su resistencia en células vegetativas o en bacterias esporuladas. Cuando hablamos de esporas, estamos hablando de la forma más resistente en la que se transforman los microorganismos. Y para poder destruirlas, se tienen que usar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados durante un tiempo relativo de exposición. La esterilización por calor húmedo, el fiel representante es el autoclave y acá se emplea vapor saturado a presión durante por lo menos 15 minutos y la temperatura va a variar según el material que uno ponga, pero en general es de 121 grados. La esterilización por calor húmedo destruye los microorganismos por coagulación de la proteína celular y los parámetros para poder monitorearlo es tiempo, presión y temperatura. Tiempo de exposición, presión, porque trabaja con vapor saturado a presión, y la temperatura. Acá tenemos un autoclave. Esta es la carga que se coloca dispuesta de esta forma. Se cierra la ventana y acá se genera, en la base del equipo, se genera, es un contenedor que se llena de agua, esa agua se calienta a través de una resistencia y se transforma en vapor que está contenido dentro de ese contenedor y a través de los diferentes pasos del proceso, ese vapor sale a la cámara y es el agente esterilizante. Ese vapor contenido a presión tiene que estar por lo menos 15 minutos. Una vez que terminó la exposición a ese vapor y a esa presión, el vapor sale de la cámara, es expulsado hacia otro depósito o hacia el ambiente. Y esto es reemplazado por aire limpio. Acá dice el ciclo de esterilización, la salida del aire de la cámara por bomba de vacío, ingreso del vapor de agua a la cámara, esteriliza durante 15 minutos a una atmósfera de presión, desvaporiza, o sea, saca ese vapor que estaba contenido. Si uno ingresa vapor en un lugar, humedece las prendas, por lo tanto después tiene que pasar por un proceso de secado y luego entra aire atmosférico para compensar la presión de la cámara y se puede abrir el autoclave. ¿Qué cosas se puede esterilizar por autoclave? Vidrio, instrumental de acero inoxidable, material termoresistente como látex o policarbonato, materiales textiles, soluciones acuosas. No se esterilizan en el autoclave soluciones oleosas o polvos y gomas sensibles a la temperatura porque en realidad se van a pegar, se van a deformar. La esterilización por calor seco o estufa es el aire caliente, va a destruir los microorganismos por el proceso de oxidación y en general los parámetros que se usan son tiempo y temperatura. La temperatura en general oscila entre 170 y 180 grados durante una hora de exposición o 160 a 2 horas de exposición. El ciclo, ¿cómo se compone el ciclo de las estufas? Primero se cierra la estufa, hay un tiempo de precalentamiento, cuando todo el material que está contenido acá adentro
ha llegado a los 160, 170 grados, recién ahí empieza el tiempo de esterilización propiamente dicho, que en general es de 1 hora, y terminado ese tiempo de exposición, todavía con la estufa cerrada, hay un tiempo de enfriamiento, ¿sí? En donde la temperatura acá adentro va disminuyendo hasta que se la puede abrir al equipo. El tiempo completo del proceso de una estufa dura alrededor de 2 horas, 2 horas y media. Antes de ese tiempo no se podría utilizar el material. Los materiales que se procesan son materiales quirúrgicos, como aquellos que están niquelados, y sustancias oleosas o polvos. Y por último tienen la esterilización por óxido de etileno, que es un gas microbicida de amplio espectro, fungicida, esporicida, virucida, que lo que va a hacer es modificar la molécula de la proteína y ácidos nucleicos del microorganismo, y sirve para materiales termolábiles como las ópticas de la laparoscopía, material no textil y tubuladuras, ¿sí? Lápices de electro que se reutilizan. Cuando hablamos de esterilización por óxido de etileno, estamos hablando de esterilización a bajas temperaturas. Fíjense que los parámetros que manejan son una temperatura entre 50 y 60 grados, nunca mayor, y el tiempo de exposición es de 20 o de 70 minutos. Pero este tiempo de 20 o 70 minutos tiene que ver con el tiempo de contacto de ese óxido a esa temperatura del material. No es que el tiempo completo de la esterilización dura 70 minutos. El tiempo completo, dependiendo del equipo, dura alrededor de 11 o 12 horas. Por lo tanto, es un proceso de esterilización largo. El tiempo de exposición del material al gas puede ser de 20 a 70 minutos, pero el proceso en general dura entre 11 y 12 horas. Y tiene también el inconveniente de que no se puede utilizar inmediatamente, sino que debe pasar a unas estanterías a donde se utiliza aire forzado para terminar de sacar el óxido que queda impregnado en los materiales. Y dependiendo del tipo de material, en ese depósito deberá permanecer entre 24 y 48 horas. Por lo tanto, es un proceso largo. Los ciclos del óxido de etileno como es un gas sumamente tóxico y dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, si yo pongo acá el material en el interior de la cámara, antes de inyectar el gas, tengo que sacar el gas contenido adentro de la cámara. Por lo tanto, hace un proceso de vacío. Luego se estabiliza la presión en presión negativa para que pueda ingresar ese gas. Ese gas va a permanecer los 20 o 70 minutos en el interior de la cámara, y luego se va a proceder a otro vacío o barrido para que el gas contenido ahí salga, y en general sale a una torre de aireación ubicada a 4 metros del último edificio que tengan en el hospital. Y esta cámara vuelve a llenarse con aire normal, pero recién se va a poder abrir a las 11 o 12 horas para poder retirar ese material y pasar a los estantes de aireación. Como decimos que es un gas altamente tóxico, existen medidas de seguridad que debe seguir el personal, como ser el uso de escafandras, de los filtros para la máscara, delantales de neoprene, guantes de neoprene, botas de neoprene, y todo esto tiene que utilizarlo sobre todo cuando hace la descarga del equipo. Por el termómetro del equipo, el manómetro del equipo, que va a registrar los parámetros en la
ciclo. Y los testigos químicos tienen que ver con cintas, que son los que nosotros observamos cada vez que ofrecemos un material estéril, o tiras reactivas que van a cambiar de color en función de haber pasado o no por un agente esterilizante. Y por último tienen los controles de esterilización biológicos, que son estos en forma de tubitos, que son viales que contienen cargas de esporas de alta resistencia al proceso de esterilización y que después de ser sacados de los materiales o de las cajas deben pasar a un proceso de incubación a donde nos va a dar el resultado de que se han destruido las esporas esas. Después existen otros tipos de pruebas de funcionamiento de los equipos, como ser las pruebas de Bowlby, que se utilizan estos discos que permiten detectar burbujas de aire dentro de la cámara del autoclave y, por ejemplo, entra en color celeste y debería salir todo tintado donde lo correcto sería que salga todo tintado de gris o negro, pero si hay zonas de grises más pálidos, quiere decir que en esa zona no está haciendo buen vacío. Y por lo tanto es una alerta para llamar al equipo de mantenimiento que haga una revisión del autoclave. Después existen otros agentes esterilizantes líquidos que son el formaldehído y el glutaldehído al 2%. Estos dos agentes esterilizantes son desinfectantes de alto nivel. También tienen el ácido peracético y la esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno. La esterilización por este método también es una esterilización a bajas temperaturas, es mucho menos nocivo que el óxido de etileno y también sirven para procesar materiales termolábiles. La ventaja que tiene en relación al óxido de etileno, primero que no es tóxico y segundo que el material puede ser dispuesto a las 2 horas. Yo lo procesé y lo puedo utilizar 1 hora de procesamiento más 1 hora que le puedo dar desde SOBE. Yo puedo utilizar ese material a las 2 horas contra las 12 horas que tiene. En realidad son mucho más. Son 12 horas más 24 o más 48, mucho más horas, mucho más largo el tiempo que yo debo esperar para tener un material en condiciones esterilizado en óxido que en peróxido de hidrógeno. Por eso, si uno tiene un equipo de plasma de peróxido de hidrógeno, siempre debería optarlo como un método más rápido. Lo que pasa es que el costo del cassette que contiene el peróxido de hidrógeno es 3 veces más que la ampolla del óxido de etileno. Por eso no se lo utiliza tanto. Y hasta acá hemos llegado en una sesión maratónica de quirófano y de esterilización. Voy a compartir. Escucho. Preguntas. Ya se han ido todo. Consultas, preguntas. Un poquito. Sí. El de etileno, digamos. Muchas contras. El óxido de etileno fue el primer método de esterilización a bajas temperaturas, que en su momento era muy importante, porque no existía otra cosa que pueda esterilizarse por ese método. Es decir, si nosotros poníamos tanza a procesar para poder hacer la sutura, la teníamos que poner en el autoclave. No teníamos otro método. O teníamos que ponerlo, le estoy hablando de la prehistoria, ¿no? No había otro método. O teníamos que ponerla en pastillas de formalina, que ya ni existen, chicos. Si ustedes van a la bibliografía vieja, sí van a encontrar la descripción de pastillas de formalina. Pero ¿qué hacían? Eran como las vallaspirinas. Uno tenía que poner como, por ejemplo, 10 vallaspirinas
en un contenedor y dentro de ese contenedor poner, por ejemplo, el lápiz del electrobisturí. ¿Por qué? Y dejarlo ahí por lo menos un día para que esas pastillas de formalina desprendan el formol que actuaba como desinfectante del material que estaba ahí expuesto a esos gases, ¿no? Y cuando lo retiraba la instrumentadora de ese contenedor, tenía que lavarlo o sacudirlo, porque quedaba así como si fuese talco en ese electrobisturí. ¿Por qué? Porque somos así, bueno, creo que en todo el mundo es lo mismo, ¿no? De reutilizar cosas. En realidad los lápices de electrobisturí deberían usarse y descartarse, pero no tenemos esa costumbre. Siempre reprocesamos algunas cosas. Y no había otro proceso. Si lo ponemos en autoclave, aunque trabaje a 121 grados, terminaba todo deformado. Y cuando lo querías hacer funcionar, tampoco te funcionaba. Gracias a Dios apareció el óxido de etileno, ¿no? Y durante muchísimos años ha sido el boom. Cada institución tenía un equipo de esterilizador con peróxido de etileno. Imagínense el material laparoscópico. Hablamos de la laparoscopía hace más de 25 años que está instalada la laparoscopía. Esas ópticas no pueden ser sometidas a autoclave porque se destruye la lente. Entonces, menos mal que apareció el óxido de etileno. Pero, ¿qué pasa en los comienzos de la utilización del equipo de laparoscopía? Tienen fibras ópticas, lo pones en autoclave, se destruye, lo pones en estufa, se destruye. Entonces, menos mal que tenían el óxido de etileno. Lo que pasaba hace como 20 años, 30 años atrás con el óxido de etileno y el material de laparoscopía es que no lo dejaban que tenga el desove de ese óxido de etileno. Y salía de la cámara a las 12 horas, a las 15 lo estaban utilizando. Y entonces, menos mal que ahora apareció el plasma de peróxido de hidrógeno, que es mucho más noble y de poder tener un material mucho más rápido que con el procesamiento en óxido. Natalia, te escucho. Licenciada, disculpe, ¿se me está compartiendo pantalla? ¿Cómo? ¿Me está compartiendo pantalla? No te estoy escuchando, me da muy saturado. ¿Me lo querés escribir? Dice si está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. No, porque estamos hablando. Profe, ¿Cómo era la escala que realiza la enfermera circulante al paciente antes de sacarlo? Se llama Aldrete. No es que estoy escribiendo mal, así se llama. Escala de Aldrete. Sí, profe, consulta. diga. Todo este tema de esterilización y cómo usar, obviamente que todo eso va a depender el hospital o el sanatorio, el material que tengan o la disposición de todo lo que es aparato. Nosotros como formar parte de una enfermera de quirófano, ¿está encargada de todo eso, aparte de estar dentro del quirófano a la hora de la cirugía? Gracias a Dios, no, porque para eso, en los últimos años, se ha perfeccionado lo que es el personal de la central de esterilización. Antes las centrales de esterilización estaban manejadas por enfermeros o instrumentadores quirúrgicos que en general uno decía que tenía tareas livianas, porque, bueno, ya no podía movilizar pacientes en la sala, no podía por esto, por aquello, por lo otro. ¿A dónde van? A la central de esterilización. Total, para que doblen gasa y hagan nada. Entonces, todo el personal que ya no podía cumplir sus funciones como enfermeros dentro de las salas o terapias, eran derivados a la central de esterilización. Pero era imprescindible que la central de esterilización se jerarquice. Por lo tanto, empezaron a formar parte del personal de farmacia. Ahora hay farmacéuticos especializados en esterilización y también hay recursos humanos denominados técnicos en esterilización.
Por lo tanto, hoy por hoy, las centrales de esterilización, casi en 90%, su personal es técnico en esterilización y es el que se encarga de todo este procesamiento. Pero si ustedes van a los CAPS o a la alta montaña, no piensen tener un personal que haga el proceso de esterilización de los materiales en la alta montaña. Lo van a tener que hacer ustedes. Ustedes van a tener que saber cómo se maneja una estufa, cómo se maneja, si bien podrá no haber autoclave, pero seguro van a tener una estufa. ¿Me entienden? ¿Y por qué les damos esta temática a ustedes? Porque ustedes manejan material estéril. ¿Sí? Y capaz que dentro del quirófano se les puede caer una pinza, ¿sí? Y es la única pinza que tiene el cirujano para poder operar y la necesita sí o sí, y te va a decir, bueno, sumergila en iodopovidona. La iodopovidona no es un desinfectante. La iodopovidona es un antiséptico, por lo tanto actúa en tejido vivo, no sobre tejido inanimado. Entonces ustedes le podrán decir, como enfermeros profesionales que van a hacer, no doctor, vamos a usar glutaraldehído, que es un desinfectante de alto nivel, lo dejamos sumergido 20 minutos y va a estar en condiciones de uso. ¿Me entienden? Por eso es importante que ustedes sepan, ¿sí?, sobre el procesamiento de los materiales, porque van a manejar el material estéril, porque tienen que saber cuáles son las medidas de seguridad y porque pueden sugerir ante una emergencia cuáles serían los métodos alternativos para tener el material en condiciones para seguir la cirugía. Romina, tenés la mano levantada. Sí, buen día, licenciada. Yo tengo una duda, quiero hacer una consulta acerca del tema anterior que no me quedó claro de los tiempos quirúrgicos. ¿Cuál Sí. sería el segundo tiempo? ¿Cuándo comienza? El segundo tiempo comienza con la antisepsia de la piel. Hacen el pincelado del área donde se va a hacer la incisión operatoria y después se colocan. Ese es el segundo tiempo quirúrgico. Ah, bien, bien. Muchas gracias, licenciada. Guillermo, me estás preguntando, la bibliografía del segundo tema es la misma. En cualquier enfermería médico-quirúrgica de Lemonio o de Brunner van a encontrar todo lo que tiene que ver con esterilización, incluido Führer, incluido Calzareto. ¿Alguien más tiene consulta? Creo que tienen clase con la licenciada Speche en 10 minutos, así que si quieren tomarse algo, levantarse y demás, nada, tienen la pausa. Si no hay más preguntas, nos podemos ir desconectando. Gracias, licenciada. Nos vemos. Bien, nos estamos viendo. Adiós. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Adiós. Nos vemos, licenciada. Chao, que anden bien.